Él subió al autobús, con el agua de lluvia escurriendo de su chaqueta, y de inmediato los pasajeros cayeron en un silencio incómodo. Algunas miradas se apartaron rápido, otras se quedaron demasiado tiempo. El conductor lo observó con una expresión cargada de juicio, incluso antes de conocer los hechos. Un pequeño malentendido con otro pasajero fue suficiente para que las suposiciones explotaran. Sin hacer una sola pregunta, el conductor señaló la puerta y le ordenó que bajara, con una voz dura y definitiva. La humillación le subió al pecho mientras se quedaba allí de pie, tratado como una amenaza en lugar de como un ser humano. Lo que nadie en ese autobús sabía, o quiso saber, era que el hombre al que estaban echando con tanta facilidad no era ningún peligro. Era un Navy SEAL, un hombre entrenado para defender precisamente a las personas que ahora lo expulsaban. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. Su nombre era Marcus Hale, un hombre silencioso y disciplinado que se mezclaba entre la multitud con mucha más facilidad de la que jamás destacaba. La mayoría de los días, nadie imaginaría el peso que cargaba. Años de entrenamiento militar brutal, misiones de las que nunca podría hablar y un compromiso de proteger a su país, incluso al costo de su propia vida. Pero hoy, Marcus no era un Navy SEAL en servicio. Era simplemente un hombre cansado que regresaba a casa después de visitar a su madre en la clínica local. La ciudad a su alrededor vibraba con su caos habitual, bocinas sonando sin parar, gente corriendo de un lado a otro, vendedores ambulantes gritando para hacerse oír. Marcus prefería caminar, pero la lluvia intensa lo obligó a usar el transporte público. Al acercarse a la parada del autobús, notó a la fila de pasajeros apiñados bajo un pequeño techo, sacudiéndose el frío. Cuando por fin llegó el autobús, la gente avanzó con impaciencia, empujándolo y pasando a su lado sin siquiera mirarlo. Dentro, Marcus encontró un lugar cerca del fondo. Se mantuvo al margen, como siempre, audífonos puestos, capucha arriba, intentando ser invisible en un mundo que muchas veces lo veía por las razones equivocadas. A los pocos minutos de viaje, un pasajero chocó con él y de inmediato lo acusó de bloquear el pasillo. Marcus se disculpó con calma y se hizo a un lado, pero el ambiente ya se había vuelto hostil. Otros comenzaron a mirar y las suposiciones se propagaron más rápido de lo que la verdad jamás podría hacerlo. El conductor observaba por el espejo y la sospecha fue creciendo hasta convertirse en certeza. No importaba que Marcus no hubiera alzado la voz, no importaba que no hubiera tocado a nadie. En ese instante, la historia que se formaba en sus cabezas era más fuerte que cualquier cosa que Marcus pudiera decir. Él sintió el cambio, esa tensión familiar en el aire, la misma que había sentido en muchos lugares del mundo. Pero esta vez no era en un campo de batalla, era aquí, en su propia ciudad, en un autobús por el que había pagado. La tensión dentro del autobús se espesó, extendiéndose de asiento en asiento como una infección silenciosa. Marcus intentó ignorarla, concentrándose en la ventana cubierta de lluvia a su lado, pero podía sentir cada par de ojos clavándose en su espalda. El pasajero que había chocado con él siguió murmurando lo suficientemente alto para que otros escucharan, pintando a Marcus como agresivo, poco cooperativo y buscando problemas. Nada de eso era cierto, pero las palabras echaron raíz al instante. Marcus ya había visto este patrón antes, situaciones en las que los hechos no importaban, solo las suposiciones. Respiró hondo, recordándose a sí mismo mantener la calma. Años en el ejército le enseñaron control, paciencia y el poder del silencio, pero hoy el silencio no lo ayudó. Solo hizo que los demás llenaran los vacíos con lo que quisieran creer. Finalmente, el conductor estalló. Frenó de golpe, apretando el volante mientras se giraba hacia atrás. «Tú», dijo con brusquedad, señalando a Marcus, «bájate. Hoy no voy a lidiar con esto». La confusión cruzó el rostro de Marcus. «Señor, no he hecho nada». «No discutas conmigo. Fuera. Ahora», ladró el conductor. Algunos pasajeros asintieron, como si hubieran presenciado algo real. Otros guardaron silencio, sin querer involucrarse. Un adolescente levantó su teléfono y comenzó a grabar, como si Marcus fuera un criminal atrapado en el acto. Marcus se levantó suavemente,
negándose a mostrar enojo, aunque la humillación le ardía por dentro. Había sido irrespetado en países extranjeros, en territorios hostiles, pero nada dolía tanto como ser deshonrado en su propio hogar. Cuando Marcus bajó a la lluvia helada, las puertas del autobús se cerraron detrás de él con un siso, sellando el juicio en su interior. Observó cómo el autobús se alejaba, cada rostro tras el vidrio convirtiéndose en un borrón de miedo, ignorancia o indiferencia. Si alguno hubiera preguntado qué había pasado en realidad, la verdad habría desmontado todo. Pero nadie lo hizo. Antes de que Marcus pudiera alejarse, una patrulla policial se detuvo a su lado. Alguien del autobús aparentemente había llamado, reportando un disturbio. El oficial que bajó no perdió tiempo en evaluarlo, no como un ciudadano, sino como una amenaza. «Manos donde pueda verlas», ordenó. Marcus obedeció inmediatamente, levantando las manos, las palmas abiertas. El oficial se acercó con una mano en la funda del arma y la otra sosteniendo una linterna apuntándola directo al rostro de Marcus, como si buscara culpa. ¿Nombre? Marcus Hale. ¿Qué hacía en ese autobús? Volvía a casa. Eso no es lo que me dijeron, respondió el oficial con la voz cargada de desconfianza. El oficial comenzó a rodearlo, como si inspeccionara a un animal peligroso. Los transeúntes disminuyeron la marcha para mirar. Algunos grababan, otros susurraban, incluso alguien señaló con el dedo. Marcus permaneció allí, silencioso, empapado, humillado, juzgado por desconocidos que solo veían lo que querían ver. No conocían la verdad, no sabían quién era en realidad, pero estaban a punto de descubrirlo. Las preguntas del oficial se volvieron más duras y directas, cada una empapada de sospecha. Marcus siguió inmóvil, con la lluvia cayendo de su barbilla y las manos arriba. El oficial dio un paso más cerca, con una mirada dura e implacable, como si intentara leer culpa en la piel de Marcus. Marcus levantó las manos un poco más, lento y firme, manteniendo contacto visual. «Oficial», dijo, con una voz baja pero autoritaria, «mire mi billetera». El oficial dudó, sorprendido por la calma y la autoridad en su tono. «¿Por qué?», preguntó, aún desconfiado. Marcus respondió con sencillez, «Porque todo lo que usted piensa de mí es incorrecto». Con visible reticencia, el oficial metió la mano en el bolsillo de Marcus y sacó la billetera gastada. La abrió y se quedó congelado. La lluvia golpeaba el capó metálico, pero en ese instante el mundo a su alrededor quedó dolorosamente en silencio. En la credencial plastificada, las palabras eran inconfundibles. Navy SEAL. La expresión del oficial se desmoronó en shock. La multitud enmudeció. El adolescente que grababa bajó el teléfono. El hombre que se había quejado antes se movió incómodo, evitando cualquier mirada. Marcus no se movió, no sonrió, no intentó reclamar ninguna victoria. En su lugar, habló con una tristeza mucho más profunda que la ira. «Arriesgo mi vida por este país, pero hoy, mi propio país ni siquiera pudo verme como un hombre». El oficial dio un paso atrás, la vergüenza cayendo sobre él mientras el peso de su error se hacía evidente. La verdad finalmente salió a la luz, y lo cambió todo. El oficial se quedó ahí paralizado, sosteniendo la credencial como si pesara más que metal y plástico. La multitud, que momentos antes vibraba de juicios, ahora se movía con incomodidad bajo el peso de sus propias suposiciones. El oficial intentó hablar, tropezando con una disculpa a medio formar, pero Marcus no necesitaba oírla. Una disculpa no borraría lo ocurrido, no desharía la humillación de haber sido bajado de un autobús, tratado como un criminal, juzgado por su color de piel antes que por su carácter. Finalmente, el oficial le devolvió la billetera con los dedos temblorosos. «Señor, yo ya no lo sabía», murmuró con la voz apenas audible. Marcus lo miró mientras la lluvia seguía cayendo entre ellos como una barrera. «Ese es el problema», respondió en voz baja. Nunca preguntó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Marcus se dio la vuelta y se alejó por la acera, cada paso resonando con una verdad que había cargado toda su vida. Ningún uniforme, ninguna medalla, ningún año de sacrificio podía protegerlo del prejuicio. Al llegar al final de la cuadra, se detuvo. No estaba enojado, ni siquiera sorprendido,
simplemente estaba cansado. Cansado de tener que probar su humanidad en lugares donde jamás debería ponerse en duda. La lluvia siguió cayendo, limpiando las calles, pero dejando la verdad al descubierto. La injusticia no siempre grita, a veces susurra a través de suposiciones rápidas, miradas silenciosas y la facilidad con la que una sociedad decide quién es peligroso y quién es digno de consideración. Y la pregunta final permanece: si un Navy SEAL, un hombre entrenado para proteger y servir, puede ser tratado así, ¿qué dice eso de cómo tratamos a quienes no tienen uniforme, ni título, ni poder alguno? Si tú has vivido o presenciado algo similar, comparte tu historia en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y compartir este video para que juntos podamos llevar este mensaje aún más lejos.